UR Live, hoy dedicado a Hambre Cero. El tema es Objetivos de Desarrollo Sostenible. Invitado, Maestro Pablo Rojas Durán, Director Ejecutivo de Seguimiento Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. Conduce, Doctora Leticia Treviño, Directora de Relaciones Institucionales UR. Podcast UR Live, al aire. Pablo, para contextualizar el hambre cero, me gustaría entenderlos desde la óptica de los objetivos de desarrollo sustentable. Platícanos un poco de estos objetivos. Pues fíjate que es todo un tema, porque desde Naciones Unidas siempre se ha tratado de generar una agenda global para atender las grandes problemáticas y fenómenos mundiales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un antecedente directo, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De hecho, esta idea de que ya venía el año 2000 nos tenía muy preocupadas y preocupados en la comunidad internacional respecto a qué teníamos que hacer. Y se emprendieron también una serie de objetivos de desarrollo del milenio con ciertas metas, con ciertas métricas. Nos topamos con avances importantes, pero luego llegó el 2008 y recordarás que fue un parteaguas. Hubo una crisis muy importante a nivel financiero y bueno, pues esto detonó también otro tipo de crisis. Hubo una crisis alimentaria en este contexto y los propósitos de aquel tiempo pues también se vieron mermados. Pero bueno, llega 2015, hacemos como una especie de análisis de lo logrado y nos también replanteamos qué camino hay que seguir. Y se plantea a partir de ahí lo que se conoce como la Agenda 2030 y se señalan una serie de objetivos, 17, con metas muy particulares y entre ellas se encuentra evidentemente Hambre Cero, que tiene por objeto erradicar el hambre. 2030, ya suena muy próximo. Sí, es definitivamente muy corto el tiempo y nos topamos con otras eventualidades. Es decir, estamos en una planeación, estamos en una serie de compromisos, pero también a veces no asumimos lo que puede pasar. La pandemia, por ejemplo, en tema de COVID, pues evidentemente trajo retrocesos. Esto es paradójico porque con la pandemia también se detonaron algunos programas sociales para garantizar a la población el derecho a la alimentación. Y también son dignos de estudio porque, como sabrás, no podíamos salir, mucha gente tuvo que dejar sus trabajos, había solamente personas en trabajos esenciales y entonces había pues otra movilidad y otra lógica en las relaciones comerciales y sociales. Y se implementaron por algunos gobiernos programas de apoyo a las familias, entre ellos algunos que apoyaban el tema de la alimentación. Desde Naciones Unidas esto generó un poco de interés porque cuando termina la pandemia, cuando se da este fin oficial, aunque sabemos que sigue obviamente el contagio en algunas escalas, menores o mayores, depende de la región, depende de la época, pero también culminaron algunos proyectos de beneficencia social que también impactaron el derecho a la alimentación, porque no solamente nos topamos con la crisis del COVID, sino que después vino, como también recordarás, la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos internacionales y no internacionales que fueron mermando también la capacidad económica de los países y sobre todo generando altos índices de inflación. Y es que muchos países también su mayor cadena productiva o gran parte de su Producto Interno Bruto está en el campo, está en la agricultura, y de ahí tienen pues sus ingresos. Y cuando se ven mermadas esas cadenas, pues impacta globalmente en lo que estamos viendo ahora. Entonces, definitivamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque se han fijado el 2030 como una fecha a alcanzar ciertas cosas, pues es una referencia solamente. Solamente, exactamente. La crisis alimentaria tiene obviamente relación directa con hambre cero. Pero sí, platícanos un poco de esta crisis alimentaria desde el contexto global y particularmente en nuestro país y en nuestro estado. Fíjate que siempre ha existido esta cuestión y se parte de una paradoja, en el sentido de que en el mundo se produce el alimento suficiente para alimentar a toda la población, pero las desigualdades, el desequilibrio en el ejercicio del poder, el monopolio en el poder, pues hace que muchas personas no tengan acceso a alimentación adecuada. Una cosa es tener un padecimiento, por ejemplo, por el tipo de comida que yo recibo, que puede ser no nutritiva. De hecho, otra cuestión interesante es que hay 2.000 millones de personas que tienen obesidad, es decir, que sí se alimentan,
pero que esa alimentación no es adecuada, no es nutritiva. Y luego hay otro gran número de personas, ¿no? 750, 800 millones de personas en el mundo que sí padecen hambre, ¿no? En contextos pues, que son pues, graves, ¿no? Y que no son explicables. En la lógica que te decía al inicio, pues hay suficiente alimento para todas las personas en el mundo, pero no hay una distribución equitativa, hay condiciones de desigualdad que nos impiden pues, acceder a alimento adecuado o nutritivo. Y pareciera que es increíble que sucediera esa situación, puesto que estamos en un momento o en un mundo con naciones altamente desarrolladas y que haya población que todavía no pueda acceder a una alimentación, ya no digamos nutritiva. Sí, y estamos creciendo realmente, no tanto, es decir, hay un decremento en el crecimiento demográfico. De hecho, las estimaciones de Naciones Unidas se quedaron cortas y lo cierto es que cada vez somos menos en el mundo, pero la tendencia sigue siendo a crecer numéricamente, es sí. decir, pero no en el índice de la tasa de crecimiento que teníamos, ¿no? Es decir, hay países que ya se estancaron, que ya no van a crecer más, y países como los nuestros, los latinoamericanos, sí seguimos creciendo, no en los niveles anteriores o proyectados anteriores, pero sí. Entonces, al final del día, la población va a requerir todavía de estrategias para garantizar la alimentación para todas y todos. Y ese es el otro gran reto, porque la crisis alimentaria también se va a enfrentar a otras condiciones globales. Tenemos el cambio climático, ¿no? Que es por todos y todas conocido, es la contaminación de las aguas, el mal uso de los suelos, y cada vez nos estamos quedando con menos territorio para sembrar por el tipo de sistema alimentario que estamos generando. Y esto es muy interesante porque estamos produciendo, pero también estamos haciéndolo en una medida no sostenible. Y por eso la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque cuando impactamos una de las metas o uno de los objetivos, también impactamos a otros. Es como la lógica de los derechos humanos, que son interdependientes. Cuando garantizamos un derecho en particular, pues también estamos garantizando otros derechos. Pero aquí el tema es que estamos produciendo demasiado. Estamos, por ejemplo poniendo mucha atención en ganado, ¿no? Y el ganado, a lo mejor lo has escuchado, produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Y entonces eso no abona a una economía verde o desarrollo alimentario, un sistema alimentario sustentable, porque estamos contaminando el aire, ¿no? Y estamos generando mayor efecto invernadero que afecta el cambio climático y todas estas relaciones que ya hemos escuchado. Y luego también utilizamos suelos que después, por el uso de fertilizantes, de plaguicidas, etcétera, pues también después se convierten en terrenos de ya no uso. Es decir, ya no producen. Entonces, gran parte del territorio habitable y para producir alimento, pues se está quedando sin posibilidad de uso. Entonces, la forma en la que estamos produciendo alimento actualmente no es sostenible. Y eventualmente eso nos va a afectar en el futuro, de tal manera que tendremos que poner mucha atención en que, aunque yo bien he dicho que hay un decremento en el crecimiento poblacional, cierto que vamos a llegar a ser 10.000 millones de personas, no en mucho tiempo, tal vez a mitad de siglo, pero también la forma en la que estamos produciendo los alimentos, pues no es sostenible con el planeta. Entonces nos lo estamos, como quien dice, acabando, ¿no? Y las fuentes, y estamos contaminando el agua, estamos contaminando los aires, estamos contaminando los suelos, y tenemos que también, buscando el derecho a la alimentación, ver cómo vamos a cambiar los sistemas alimentarios para que sean sostenibles. Tú ahorita dijiste, hay alimento para todos, sí, pero no todos acceden a él. ¿A qué se debe? O sea, ¿a la desigualdad principalmente? Sí, es una de las principales causas. También hemos pasado a modelos en los que la política social a lo mejor no se ha diseñado con perspectiva de derechos. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El derecho a la alimentación no es darle de comer a todas las personas. Esto también había que puntualizarlo. Es decir, mi derecho a la alimentación no es que el gobierno me alimente, no. Es que el gobierno o las autoridades estatales puedan generar condiciones para que yo pueda acceder con mi esfuerzo, con mi trabajo, a alimentos que sean nutritivos, que sean sanos y que sean accesibles a mi economía. Es decir, todo va vinculado también por ejemplo, con estos ODS, porque si yo quiero también erradicar el hambre, pues tengo que combatir la pobreza. Entonces,
puedo yo generar un programa social bien pensado que atienda la carencia alimentaria a través de algún subsidio económico, por ejemplo. Es decir, eso no es que esté mal, sí lo podemos implementar, pero con una perspectiva que nos permita comprender que el acceso a ese beneficio económico eventualmente nos puede dar resultados si lo estamos evaluando, si lo estamos monitoreando, si lo estamos direccionando a sectores poblacionales bien identificados y que podemos realmente ir midiendo cómo van creciendo. Es decir, por eso hay proyectos muy interesantes a nivel estatal, a nivel federal, que van reduciendo estas brechas de desigualdad porque les damos estos apoyos a quienes no tienen de otra manera de sobresalir. Aquí hay cuestiones estructurales, ¿no?, que van desde la educación, desde la cultura, desde cómo estamos nosotros generando condiciones para que tengamos una vida adecuada. Y precisamente el derecho a la alimentación está vinculado a este derecho. Hablamos del derecho a un nivel de vida adecuado y entre ellos tenemos cuando menos 3: la alimentación, el vestido y la vivienda. Y tenemos que ir buscando cómo suministrar esto a toda la población, pues para que pueda desarrollarse ampliamente y pueda acceder a estos beneficios, a los cuales no es que sean dádivas o sea un acto de caridad, sino que somos las personas titulares de derechos y por lo tanto merecemos, ¿no?, también que se generen condiciones bajo esta lógica, bajo esta perspectiva. El Estado tiene que generar las condiciones, pero ello también implica pues dar apoyos, por ejemplo, a personas que trabajan en el campo, pero apoyos que estén debidamente transparentados, que haya una rendición de cuentas, que no se preste a corrupción ni a políticas clientelares, que esto pasa mucho en los países latinoamericanos, ¿no? Tenemos un tema con la legalidad, ¿no?, con la honestidad, y cuando no combatimos la corrupción, por eso siempre que decimos corrupción de derechos humanos y no le encontramos vinculación, claro que hay vinculación, claro, porque todo acto de corrupción afecta directo o indirectamente el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, sí necesitamos programas sociales, pero que no sean clientelares y que efectivamente puedan ser evaluables, que puedan ser medidos para pues darnos cuenta cómo se va reduciendo esta brecha de desigualdad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, creo que hay un punto importante aquí. Se ha avanzado en el tema del salario mínimo, el salario digno, ¿no? Pero tiene que ir también esta corresponsabilidad entre los gobiernos, la población que tiene derechos, pero también las empresas. Creo que también las empresas han mostrado una apertura a generar condiciones pues dignas para las personas y eventualmente esta cooperación o este entendimiento corresponsable nos permitirá pues alcanzar las metas que tenemos como sociedad y bajo un enfoque de derechos, ¿no? Platíquenos un poco más de este derecho alimentario. Sí. Tú ahorita explicas con mucha claridad que el hambre está relacionado con la desigualdad, relacionado con problemas sociales, temas estructurales, tiene que ver con asegurar alimentación, vivienda, vestido, pero también salud. Sí. Platíquenos un poco más del derecho alimentario y cómo impacta en general en los derechos humanos. Fíjate que quisiera también abordarlo desde el derecho a un medio ambiente sano. O sea, el derecho a la alimentación, como te decía, pues va a impactar otros derechos, pero está vinculado también, y podemos decir que también se desprende de este derecho al medio ambiente. Y lo digo porque también tú mencionaste ahorita derecho a la salud, ¿no? Y si yo genero condiciones ambientales adecuadas, y por eso están muy vinculados a los ODS, si yo genero equilibrio ecológico, equilibrio en los ecosistemas, en cómo exploto los recursos, porque aquí la idea de sostenibilidad va vinculado a la idea de garantizar el uso y disfrute de los recursos para la generación actual, pero también para las generaciones futuras. Claro. Entonces, cuando yo tengo una perspectiva ambiental muy clara, ¿no?, en el uso de los plásticos, en el uso de los suelos, de los mares, entonces esta percepción me permite también decir, bueno, es para generar alimento, pero generar alimento para ahora y para el futuro. Y además es para generar alimento que sea sano. Y por lo tanto, los gobiernos tienen que estar vigilando adecuadamente que la alimentación que se está proveyendo a la gente pues no venga pues con bacterias o no genere mayores problemáticas, o que lo que se esté utilizando al momento de que crezca el ganado no impacte la salud. Fíjate, hay un dato muy interesante que me gusta a mí platicar. Es que en algunos países se aplicaba una política generalizada de aplicación de antibiótico para el ganado, es decir, para quitar las enfermedades. Pero esta aplicación generalizada
y que después nosotros comíamos, Nos ¿no? afectaba. Nos afectaba. Entonces nos hacía más o menos inmunes, ¿no? a los antígenos externos. Por lo tanto, cuando había una bacteria y queríamos utilizar otro antibiótico, pues ya no era suficiente ese antibiótico, tenemos que ir a uno pues con mayor peso o fuerza para eliminar la enfermedad. Por el tema que decías también de la salud, es decir, el derecho a la alimentación implica no solamente generar políticas para que las personas accedan a alimentos sanos y nutritivos, sino también implica vigilar adecuadamente cómo es el proceso de producción del alimento. Si yo no estoy poniendo atención en cómo se está produciendo el alimento, desde qué tipo de sectores se están utilizando, cómo se está explotando el recurso, qué energía se está utilizando, si se está contaminando el agua, si se está contaminando el aire, qué alimento se le está dando a ese ganado o qué otras cosas están afectando. En un país se les dio también al ganado diclofenaco, y luego los buitres que iban a comerse los cadáveres se morían por ese impacto. Es decir, hay múltiples impactos, ¿no? Y como también el agua, que ahorita tenemos una crisis muy importante a nivel mundial, pero la estamos viviendo ahora aquí en nuestra región, en el noreste de Nuevo León, pues también se están contaminando los mantos acuíferos por la forma en que producimos el alimento. Es decir, la alimentación y el derecho a la alimentación implica, pues, de parte del Estado, ir más allá, ¿no? Sí, no es solamente una política social. Esta crisis alimentaria y este derecho a la alimentación, solamente verlo bajo la óptica de derecho a la alimentación o política social es insuficiente. Sí. Ahora, ya concentrándonos en hambre cero, platícanos de esta iniciativa, porque es una iniciativa que tiene los objetivos, o sea, quiere decir que problema global, problema de otros países, y ha habido casos de éxito significativos, ¿no? Sí, yo creo que en este caso Nuevo León ha avanzado muchísimo. Tenemos una política bien estructurada con personas que conocen perfectamente el tema y que un poco demuestran que sí se puede reducir la cantidad de personas que padecen hambre. Es decir, esto se mide de diferentes maneras. Coneval, en el caso mexicano, tiene una serie de mediciones, de metodologías. INEGI nos puede mostrar algunas otras. A nivel internacional tenemos otro tipo también de medición. Pero bueno, yo diría que más allá de cómo lo midamos, tenemos que ser muy sinceros, ¿no? O sea, personas muy honestas, ¿no? En decir, muy objetivos en decir, bueno, pues estamos logrando esto. Tenemos tanta población con estas necesidades o esta precariedad alimentaria o con falta de seguridad alimentaria. ¿Y qué es lo que vamos ahora a emprender? ¿Qué política vamos a emprender? Y bajo el enfoque de derechos humanos, yo primero tengo que asegurar que los alimentos estén disponibles. Es un principio, un componente básico, ¿no? El tema de la disponibilidad. Es decir, que exista suficiente alimento para poder alimentar a la población. Y luego hay otro elemento importante que se llama la asequibilidad, ¿no? Y que esto presupone que el alimento pueda ser accesible tanto física como económicamente. ¿Esto a qué va? Es decir, si yo formo parte de una comunidad y en esa comunidad estamos muy lejanos de la zona en la que se produce o en la que se vende o en la que se intercambia alimento, bueno, pues ahí tengo que emprender una política para acercar a esas personas al acceder a esos bienes y esos servicios. Y es en tema físico, pero también en la accesibilidad económica presupone que el proyecto tiene que ir vinculado a que las personas puedan, pues, sembrar, ¿no? O puedan tener suficiente ingreso económico que les permita comprar alimento o producir alimento para su consumo. Y aquí esto es muy interesante porque no necesitamos solamente como insumos para comprar alimentos. También tenemos que impulsar y hacer uso, ¿no?, de las tierras y hacer uso del campo, sí, que las para que personas sean autosuficientes. Puedan también tener un proceso sustentable, ¿no?, sostenible. Y luego también hay otro elemento importante que tiene que ver con que sean apropiados culturalmente. Y esto va muy de la mano del enfoque de derechos. Para esta población, para este sector, ¿qué es lo culturalmente apropiado, ¿no? Por cuestiones de tradición de los pueblos
indígenas, por cuestiones de carácter religioso. Tal vez hay ciertos alimentos que yo creo que no debo de ingerir, de comer, ¿no? Y también eso tendría que ser atendido por los gobiernos, tendría que ser entendido bajo esta visión global de derechos, ¿no? Y otro elemento y componente fundamental es, bajo el enfoque de derechos, es la calidad, ¿no? Y aquí va un asunto importante que ha generado mucha controversia, sobre todo bajo la lógica de la obligación de proteger. Los países, las autoridades en general, tienen 4 obligaciones en materia de derechos humanos, 4 obligaciones básicas. Una es respetar los derechos humanos, otra es proteger los derechos humanos, una más es promoverlos y otra es garantizarlos. Me voy a concentrar ahorita en proteger. Si yo quiero que los alimentos lleguen a la población y que los alimentos nutran a la población, yo tengo que implementar medidas de vigilancia, de tal manera que cuando menos la población conozca qué está consumiendo. Y por eso te decía de la parte polémica, porque mucho hemos hablado de estos sellos, ¿no? De estos sellos que ahora vemos. De calidad. De calidad y o de donde nos dicen certificación. que tienen exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcares. Bueno, es parte de una política que yo creo que debemos conocer. O sea, es decir, tenemos que saber como población qué estamos ingiriendo. Los países desarrollados, y bueno, y también depende del contexto en el que vivamos. Hay países en desarrollo que consumen mucha carne, ¿no? Y que eso genera que otros países en desarrollo no tengan acceso a ese alimento. Pero también la producción excesiva de carne en esas poblaciones desarrolladas, pues hace que exista una sobreexplotación de nuestros campos y del ganado, y que muchas tierras se utilicen pues para crianza de ganado. Y esto generará, como te decía, grandes emisiones de efecto invernadero. Este dicho de que comer menos carne es bueno, pues sí, en ciertos contextos, porque también tendría que haber un suficiente consumo de carne para que algunas poblaciones que están con carencia de proteína pues puedan también acceder a esa alimentación. Pero además porque hay un gran número de personas en el mundo que vive de la producción de alimentos. Es decir, tampoco podemos perder de vista que, pues, mejor yo trabajo en una oficina, pero hay muchas personas que están trabajando para producir el alimento que todos los días ingerimos en el mundo. Y esa población tampoco puede ver mermadas sus ingresos. Es decir, necesitamos buscar políticas en las que se garantice la alimentación para las personas, que el Estado ponga foco de atención en cómo se están produciendo esos alimentos para que no afecten la salud de la población, y cuando ya fueron producidos también podamos conocer pues de qué está hecho y qué excesos tiene, pues cuando menos tener un parámetro de toma de decisión para cuidar nuestro estado de salud. Es decir, también hay una corresponsabilidad social. Ya si nos vamos a términos más globales, ¿no? Yo sé que estamos hablando de hambre cero, y lo que está en nuestro foco de atención es los grupos de atención prioritaria. Pero también como población en general considero debemos asumir una política de mucho respeto con nuestro cuerpo, con lo que consumimos, cuando tenemos posibilidad de decidir. Porque también en el consumo podemos también darnos cuenta si el alimento que estamos comprando fue producido bajo condiciones, por ejemplo, algo ahora se creó un nuevo término en la industria de la agricultura que es como amigable con el medio ambiente, ¿no? O sea, una agricultura que es eco-friendly, ¿no? Sí. Es decir, entonces, si yo estoy produciendo con un enfoque de sostenibilidad, y si estoy comprando ese producto y puedo adquirirlo, pues también estoy yo participando en que el derecho a la alimentación pueda ser garantizado en todos los componentes. También está el tema del desperdicio. En esta corresponsabilidad social, el desperdicio que tenemos a veces es enorme. O sea, tanto de manera personal, individual, familiar, de empresas, restauranteras. Sí, y además se genera, también es un impacto ambiental, ¿no? El que se puede generar con el desperdicio, pero definitivamente es un asunto cultural, ¿no? Es decir, hay personas que pues tienen la fortuna de acceder a alimentos de una forma vasta, pero que no visualizan, ¿no? Ni tampoco toman conciencia de que eso que yo no consumí por tal vez una mala decisión de servirme más, ¿no? A veces es algo tan sencillo, pues puede estar también impactando a otros sectores poblacionales. Y luego también
está esta otra corresponsabilidad de las empresas, porque en lugar de esos alimentos que algunos son rescatables, en lugar de enviarlos a bancos de alimentos en los que puedan después ser distribuidos para combatir pues, el hambre en ciertos sectores poblacionales, pues no se lleva a cabo esa práctica porque puede afectar también indicadores comerciales, ¿no? Es decir, si yo tengo productos a la venta en cierto costo y pues los malbarato, es decir, a veces es peor el impacto económico, es peor si lo dono a que si lo dejo echar a perder. Y esa es una visión pues muy capitalista en ese sentido, sin una visión más social. Entonces creo que también ahí hay algo que tendríamos que evaluar. No está mal producir riqueza, yo creo que es un asunto que nos conviene a todas y todos, porque produciendo riqueza también favorecemos el crecimiento de poblaciones marginadas. A veces está esta idea de que el neoliberalismo es muy determinante y genera mayor pobreza, pero realmente estadísticas recientes han señalado que también han generado mucho crecimiento económico en poblaciones que antes no tenían acceso a la riqueza, ¿no? Ahí están pues la población de China, la población de India, 200 millones de personas en América Latina, contando México y Brasil, que se han visto beneficiadas también por políticas de libre mercado. Es decir, no tenemos que tener miedo al libre mercado, pero sí tenemos que tener un libre mercado con un enfoque social. Es decir, que también se dé cuenta que hay poblaciones que no pueden participar en el libre mercado porque no hay condiciones ni de educación, ni culturales, ni económicas que les permitan hacerlo, pero entonces ahí el gobierno y la población en general pues tiene que asumir un papel de impulsar también a esas poblaciones para que también crezcan y también sean alimentadas adecuadamente. Esta parte de política social, o sea, de acuerdo a cómo estás tú describiendo esta problemática de crisis alimentaria en el mundo, tiene que ser analizada desde una perspectiva integral, una perspectiva global, no solamente desde la parte política social. ¿Cómo evalúas tú la forma en que está Nuevo León abordando esta problemática de hambre cero? Sí, yo como les adelantaba, creo que el Estado de Nuevo León ya desde algunos años se promovió, fue en la legislatura anterior, si no mal recuerdo, si no por ahí les corrijo después, donde se aprobó una ley, en el caso del Congreso del Estado, en la legislatura anterior, donde, bueno, pues ya establecimos las bases para generar el programa Hambre Cero, ¿no? Después viene este gobierno con una apertura muy importante, también con un impulso y un compromiso muy claro para generar condiciones, ¿no?, de detección de la pobreza y también de la carencia alimentaria. Y esto es vital, ¿no? Porque si yo no diagnostico, si yo no sé en dónde estoy, ni conozco a la población en sí, pues me es muy difícil saber cómo llegar a esa población y realmente qué se requiere suministrar a esa población y qué programa es el indicado para esa población. Porque las políticas diversificadas también tienen que ir con un enfoque acorde a la comunidad a la cual me estoy dirigiendo. Es decir, el enfoque de derechos parte de una visión comunitaria, pero también de una visión individual, ¿no? Comprendiendo las necesidades particulares, ¿no? Y que las personas, como te decía, somos titulares de derechos. Creo en ese sentido que los avances son importantes, pero que también se van a ver afectados, lamentablemente, por la crisis que se vive a nivel global. Es decir, por más que tengamos un programa social, ahí sí creo que sería muy bueno como no perder de vista que estos programas que son efectivos, que están debidamente evaluados, pues no se pierda la capacidad presupuestal ni se desvíe, ¿no? Los presupuestos son fundamentales, es decir, cuando yo tengo claridad en cuál es mi base presupuestal y no doy medidas regresivas respecto a la asignación que se da para ciertos programas, estoy avanzando con enfoque de derechos. Esto se llama principio de progresividad y no regresión. Cuando yo implementé una política que beneficia a ciertos sectores de la población y está dando resultados positivos, yo tengo que mantenerla. Y ir en contra de esa política o restringir el presupuesto que se da a esa política, pues atentaría contra uno de los principios básicos de interpretación de los derechos humanos, como el que te decía es progresividad y no regresión. Entonces, en ese sentido,
hay que mantenerlo, pero después hay factores adicionales, ¿no? que impactan, ¿no? Está obviamente el tema, en el caso reciente en el mundo, la pandemia, ahora los conflictos belicosos y la inflación, que también se ha incrementado en niveles pues hace mucho tiempo no vistos. Y después hay otros grandes riesgos que yo creo que también los que son economistas o quienes son economistas nos pueden explicar más, pero yo sí los visualizo, que es el alto incremento de deuda pública. Y cuando no hay tampoco mesura en el tema de la deuda pública y pedimos de más, pues también hacemos muy frágiles nuestros sistemas financieros. Y entonces casi estamos obligando a los nuevos gobiernos a implementar políticas fiscales un poco más intensas, ¿no? Pues para poder recuperar, ¿no? Todo lo que se está generando por la deuda pública. La deuda no es que sea mala, pero no puede ser en niveles tan elevados que ponga en riesgo después la economía general y que después nos ponga en riesgo también a las demás personas que estamos aportando para el crecimiento de este país. Entonces, en general mi opinión es muy positiva respecto a lo que está haciendo el Estado de Nuevo León, que sí hay que seguirlo implementando, que tenemos que sumar a más empresas, que tenemos también que buscar más la promoción de este derecho a nivel social. Las personas creo que nos tenemos que subir, ¿no? a este barco y también buscar la manera de que lo que estamos nosotros produciendo o que estamos tal vez no consumiendo y que tenemos en casa, pues también buscar llevarlo a estos bancos de alimentos. Es decir, ya tenemos detectados, ¿no? Sí. A lo mejor, digo, y si no, pues hay que ver qué pasa, porque no sabemos a dónde podemos ir. Es decir, también creo que a veces hay población que tiene ganas de participar, que tiene interés de participar y no sabe cómo, no sabe a dónde ir. Entonces ahí está también creo que un área de oportunidad y que también haya interés, ¿no? Estamos en una universidad, ¿no? Con una comunidad universitaria que es muy abierta, muy proactiva, y bueno, también vamos a utilizar esos recursos, ¿no? Para que las poblaciones pues conozcan y sepan hacer. Sobre todo que este programa de Hambre Cero aquí en Nuevo León tiene muy claro los 3 ejes de trabajo. Por una parte está la concientización o sensibilización de la comunidad en general, y ahí se incluye a la comunidad empresarial en el punto de vista de generación de empleo. La otra parte es este tema de desperdicios y la otra parte también es el factor de investigación. Y también está muy claro que ahora en esta nueva ruta contra el hambre se ha involucrado a todos los sectores de la organización pública: salud, educación, trabajo, medio ambiente y desde luego desarrollo social. Entonces creo que es una estrategia que está bien cimentada y que va por buen camino. Ahorita tú tocaste un tema muy interesante, que es la educación. Estamos en una universidad. ¿Cómo impacta la educación en este tema de combatir la crisis alimentaria? Puede ser muy obvio, pero vale la pena puntualizar. No, yo creo que es definitivo y es muy importante que lo hagamos. Y a mí me gusta siempre partir de esta idea de universalidad de derechos. Es decir, los derechos humanos son para todas las personas, sin distinción. Y este tema de sin distinción es donde hay muchos asegúnes, ¿no? Porque la verdad, aunque hablemos de un principio de no discriminación, aunque hablemos de un principio de no violación del derecho a la igualdad, hay grupos específicos que tienen evidentemente mayores carencias y son los que conocemos como grupos de atención prioritaria, ¿no? Que se enfrentan a otras problemáticas, ¿no? Hoy tenemos un alto número de poblaciones en situación de movilidad. Conocemos la realidad a nivel nacional, pero también local. Cada vez hay más personas migrantes en nuestro estado, en nuestras calles, ¿no? Y que también están viviendo carencia alimentaria y que también requieren acceder a otros derechos que les permitan eventualmente pues adquirir alimento de forma legal, porque el tema del empleo y la incorporación al trabajo formal o informal pues es algo que tendríamos que también tomar en cuenta. Es decir, cuando vemos el asunto de una forma global, y que cuando yo estoy favoreciendo un derecho, favorezco otros, pero que a su vez, y esa es una perspectiva tal vez no la deseable, pero es la que sustenta la cooperación internacional. La cooperación internacional realmente tiene un trasfondo, ¿no? Es decir, yo voy a generar políticas de cooperación a otro país, si soy un país en desarrollo, pidiéndole a uno desarrollado, pues porque ese que está desarrollado pues busca que yo me mantenga en mi país, ¿no? Y que haya condiciones de crecimiento en mi país para yo no tener que emigrar a su país, Claro. ¿no? Es decir, hay un trasfondo de ese tipo, ¿no? Pero bueno,
podemos verlo desde ahí y decirle a la población, a ver, tú quieres una sociedad en la que pues haya seguridad, donde haya paz social, donde haya trabajo, donde haya condiciones medioambientales adecuadas, servicios de salud pues también que sean de calidad. Bueno, pues tienes también que darte cuenta que para que eso suceda no puede nada más beneficiarte a ti, sino tiene que beneficiar a la comunidad en general. Y tienes que participar para que esto beneficie a todas las personas. Y sí, también a las que están en situación de migración, a las personas que vienen de otras partes del estado del mexicano a nuestro estado de Nuevo León, porque hay también un desplazamiento interno muy importante, que no es de ahora, ¿no? Que tiene ya muchísimo tiempo. Entonces, si adquirimos esa visión de que apoyando políticas de esta naturaleza también generamos condiciones para que mi familia y mi persona también se desarrolle, pues es una visión, creo, pues que es atendida, que puede ser atendida y que puede ser promovida, ¿no? La parte de investigación, ¿por qué es importante dentro de Hambre Cero? Ahora necesitamos investigar muchísimo porque hay muchos datos, hay muchas cifras que son alarmantes. Y si no nos ponemos a investigar de cómo le voy a hacer para producir alimento sin hacer uso de fertilizantes tan dañinos, o sea, qué tipo de químico tengo que utilizar, porque al final del día hay una demanda de alimento y entonces yo tengo que generar pues por mayor, pero también si utilizo los mismos químicos que siempre he utilizado, pues voy a dañar ese suelo y ese ya no se va a poder utilizar para eso ni para nada. Entonces tengo que irme a otra. Y luego tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver también con cómo utilizamos el agua, ¿no? Y cómo purificamos. Hay algo también, no sé si hayas escuchado, yo no tengo toda la información científica de esto, pero sé que se están utilizando pues, mecanismos nuevos de purificación. Hay algo que se llama el ozono, ¿no? A lo mejor por ahí lo has escuchado. Sí. Es una forma también de purificar y que los invernaderos, bueno, pues también pues, puedan generar y puedan enraizar y de una forma un poco más sostenible. Ahí se requiere investigación. Hace poco estaba escuchando yo a una persona en este tema de cómo poder obtener beneficios de la tierra, ¿no? Cuando ya la tierra ha sido muy contaminada. Entonces, necesitamos también purificar las tierras que ya no son de uso. Es decir, ¿cómo vamos a recuperar esas tierras que ya se perdieron? ¿Se pueden recuperar? Pues requerimos investigación científica. Intentamos saber si metiendo cierto tipo de proceso tecnológico podemos recuperar las tierras que ya no pueden ser sembradas para que puedan volver a ser sembradas, pero bajo otros métodos. Tenemos que pasar de la forma de producir alimentos actual a otra, y eso tiene que ser pues, de la forma más pronta e inmediata para que esto sea realmente sostenible y no lleguemos a otra crisis en la que la producción exacerbada de alimentos genere también condiciones medioambientales adversas y que nos va a poner en riesgo a la población. El tema del calor, que parece que es algo que pues, estacional, no, también ya nos lo han dicho desde Naciones Unidas, vienen años muy calurosos, es decir, en los próximos años vamos a vivir pues también los estragos del cambio climático en ese sentido. Entonces se visualiza algo no muy bueno, ¿no? A lo mejor hasta un poco angustiante, pero por eso creo que la investigación es fundamental. O sea, no podemos partir de la idea de que no se puede producir alimentos sostenibles. O sea, nuestra premisa debe ser sí se puede, sí podemos alimentar a 8,000 millones de personas, sí podemos hacer una distribución con tecnología, pero también con políticas sociales que impacten y que busquen reducir la brecha de desigualdad y el desequilibrio en el uso del poder, ¿no? Creo que también, y yo como gobierno, ¿qué puedo hacer? A ver, también tengo que buscar cómo promover la economía local. Creo que también eso nos enseñó mucho la pandemia. No podemos depender totalmente del alimento que viene de otros países. Tenemos también que producir nuestro propio alimento para consumo interno. Y tenemos también que favorecer este intercambio local, ¿no? Sin perder la idea global. Es decir, claro, eso ahí está presente y somos parte del mercado global.
pero también el desarrollo de las localidades, de las entidades federativas, es un tema prioritario y que la población también se puede involucrar en esa toma de decisiones, ¿no? Que creo que el enfoque de derechos siempre lo visualiza así. Sí hay que promover la inversión extranjera, evidentemente, pero también tenemos que visualizar si antes de dar esa gran porción de terreno a una empresa, tenemos que ver si tampoco hay personas a nivel local que quieran también hacer un ejercicio de explotación y de siembra y qué nos favorece más, ¿no? Bajo qué políticas podemos impulsar a esos pequeños agricultores, ¿no? Y qué estrategias o estímulos les podemos dar para que también generen alimento a nivel local de una forma que no sea dañina con el medio ambiente, ¿no? Creo que también ahí tenemos mucha tarea por hacer. Pablo, es un enfoque muy esperanzador y me gusta mucho que lo plantees de esa manera, porque sí se puede lograr. Pero tú dirías que, aunque es una perspectiva de análisis integral, el punto central son los derechos humanos. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que cuando partimos de esa idea, volvemos a darnos cuenta cuál es el papel del Estado. O sea, el Estado no puede perder su papel. Es decir, aunque tenemos ahora grandes empresas y tenemos grandes transnacionales y parece que cada vez los estados son más chicos, no quiere decir que no se permite el libre mercado ni la inversión, pero sí el Estado tiene un papel que tiene que asumir bajo esas 4 obligaciones de las cuales yo te adelantaba, ¿no? Desde respetar, es decir, el propio Estado no puede ser que contamine las aguas para producir alimento. Es decir, si el Estado tiene alguna empresa nacional, bueno, pues aquí lamentablemente lo vimos con uno de los grandes actos de corrupción en este sexenio con Segalmex, ¿no? Donde una dependencia directamente del gobierno federal pues se ve involucrada en un acto de corrupción muy lamentable y bueno, qué bueno que se están tomando cartas en el asunto porque lo peor es que esos eventos se detecten y se dejen en la impunidad. Esto sería lo peor, ¿no? Pero vinculado directamente a programas de impulso de siembra y producción de alimento y algo que es tan sensible con necesidades básicas de la población, ¿no? Entonces, el Estado no puede primero. O sea, el Estado, como piedra angular, no puede violar derechos humanos. Y no puede violar el derecho a la alimentación, pero tampoco puede violar el derecho a la salud. Y por lo tanto, no puede producir alimentos que afecten la salud. No podemos consumir, de parte del gobierno, alimentos que vayan a dañarnos, sino que sí nos nutran, ¿no? Entonces, desde la lógica de respetar, creo que está muy claro el objetivo. Y volviendo a la de proteger, yo tengo que tener también herramientas de vigilancia adecuada. O sea, el Estado tiene que vigilar y tiene que sancionar. O sea, si hay alguna empresa que está produciendo alimentación, pero a costa de contaminación de mantos acuíferos, tiene que ser clausurada esa empresa. O sea, yo no puedo permitir que se siga afectando otros derechos. Y esto es muy importante, porque ya también los tribunales, no solamente internacionales como la Corte Interamericana, sino también Cortes Supremas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se han manifestado en cómo la producción de ciertos alimentos con medidas que no están supervisadas puede afectar el derecho al medio ambiente sano. Por eso te decía desde la perspectiva de derechos, de cómo la producción de alimentos puede afectar el derecho a un medio ambiente sano. Y ya hay sentencias, hay un amparo en revisión por ahí de la Corte, no muy viejo, que por ahí después se los podemos pasar a quienes vean el podcast, pero que tenemos referentes donde también ya desde la perspectiva jurídica de los derechos humanos, pues se establecen restricciones. Yo no puedo producir alimentos que afecten el medio ambiente sano, porque el medio ambiente sano de una u otra forma nos va a impactar a todas las personas, ¿no? Y luego desde la lógica de promoción está esto, ¿no? También del tema de hambre cero, ¿no? De cómo estamos buscando concientizar, de cómo estamos generando información, de cómo le estamos dando a la gente las herramientas para la toma de decisiones, de qué alimentos puede consumir, de qué alimentos son
sostenibles. Este tema de que a veces nos pasa desapercibido, a veces hay algunos alimentos que ya vienen con certificaciones. Hay que poner atención en eso, Sí. es decir, hay certificaciones que nos señalan si ese alimento Fue producido en condiciones sostenibles. sí, de tal manera que no se afectó a los delfines, que no se afectó la vida marítima ni el ecosistema en el que fue producido, ¿no? También hay que poner atención en eso y es parte del ejercicio de promover. Luego garantizar. Garantizar los derechos y garantizar el derecho a la alimentación presupone primero que esto esté en la ley. Y eso ya es un derecho constitucional. Entonces, nosotros tenemos que partir de esa idea. Nuestro país, como muchos, como la mayoría en el mundo, reconocen el derecho a la alimentación desde sus máximas leyes, desde sus constituciones. Y la Constitución, pues como sabemos, es la ley suprema de todo país, ¿no? Y por lo tanto dirige las políticas económicas, sociales y de toda índole en ese territorio. Entonces, si el derecho a la alimentación está reconocido en nuestra Constitución, pues necesitamos también emprender políticas que garanticen, es decir, ese que derecho a la permitan alimentación. que sobre todo personas que están en situación de precariedad o de marginación o son grupos de atención prioritaria, pues tengan acceso a este derecho de forma física y económica. Entonces, creo que bajo ese enfoque hay una gran tarea por hacer y los estados tienen que asumir ese rol. A veces son temas que no se visualizan desde una perspectiva local. Creemos que es un asunto nada más de a nivel federal o que es un asunto de países que están en otro nivel de economía. México, pues, aunque lo vemos a veces no tan bien, México es la economía número 15 del mundo, ¿no? Y entonces no tenemos, claro, tenemos muchas carencias, pero no tenemos precariedades como otras tantas que efectivamente naciones que viven en situaciones de pobreza pues incontenibles, ¿no? Y creo que nuestro país sí tiene las condiciones para generar estos programas y estas políticas que nos permitan desarrollarnos en condiciones de igualdad. Creo que Nuevo León está dando pasos importantes. Son modelos que tienen que replicarse a nivel nacional y a nivel también pues, latinoamericano, que coincidimos en muchas cosas como región. Y desde ahí los países también tienen que ponerle un freno a las empresas que a costa de la demanda pues llevan a cabo políticas de explotación que no solamente impacta, aquí quiero también poner atención porque no lo he mencionado, no solamente impacta la tierra o el aire, también puede impactar a las poblaciones trabajadoras. Claro. Es decir, también tenemos que darnos cuenta que hay trabajo infantil, que hay salarios no justos, que hay personas que no están inscritas en el seguro social, que no tienen protección social y bajo esas condiciones, pues no es posible desarrollar una vida digna, ¿no? Entonces también ahí necesitamos poner mucha atención a efecto de que se garanticen otros derechos como los derechos laborales, por ejemplo. Y ahí es donde empezamos a ver cosas, es decir, a ver, en esta empresa, ¿qué está pasando, no? ¿Qué se está garantizando a esa población trabajadora? Y si esa empresa además tiene responsabilidades. Nosotros estamos promoviendo una iniciativa al respecto, que viene también desde Naciones Unidas, que son los principios de empresas y derechos humanos. Las empresas no solamente tienen una obligación o responsabilidad directa con su organización, también tienen una responsabilidad con sus cadenas de suministro. Y hay empresas transnacionales que tienen miles de proveedores, miles, ¿no? Pero a pesar de ello, tienen una responsabilidad de vigilar que esos proveedores estén garantizando también los derechos. Cumpliendo, claro, con normas alineadas al enfoque de derechos humanos y que no tengan trabajo infantil y que no haya trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos perder de vista la corresponsabilidad que tienen también las empresas. Y en esta corresponsabilidad, y ya para terminar, sí, la parte personal, una mirada compasiva, una conciencia de que esto no solamente les toca a las empresas o les toca al gobierno, a nosotros también como ciudadanos nos toca también una actividad importante de más conciencia, de no desperdicio, de también más conciencia del otro que necesita mi ayuda y que para progresar o para tener bienestar social se requiere de esta participación ciudadana. Eso es lo que a mí me gusta mucho de los derechos humanos, que tiene una visión multidimensional. No solamente hablamos de una visión jurídica, como la que hemos aquí abordado, o una visión política, sino que también es una visión axiológica. Sí. Es una visión de valores, ¿no? En la que partimos de esta idea de que las personas somos diversas, somos plurales, tenemos necesidades específicas, y que bajo esa lógica, pues el respeto y el apoyo y la solidaridad que tenemos hacia las otras personas es fundamental, ¿no? Y yo creo que bajo esa lógica necesitamos, pues,
hacernos conscientes de nuestros derechos, pero también de que podemos participar en el ejercicio de derechos de otras personas. Claro. Hace unos días, lamentablemente aquí en Nuevo León, hubo un evento muy lamentable, una persona falleció en las instalaciones del Metro Rey, una persona con discapacidad visual. Y yo escuchaba mucho y leía algunas noticias de que las personas estábamos ahí, ¿no? Pero estábamos en nuestros celulares y nadie hizo nada, sí. ¿no? de que alguien requería nuestra ayuda. Y entonces no es un tema solamente de la autoridad, es un tema también de que nosotras podamos ver más allá, ¿no? De nuestra necesidad personal. No está mal que veamos nuestras necesidades personales ni la de nuestros familiares, pero yo creo que muchas personas estamos en la posibilidad de ir más allá, Claro. que hay que dar ese paso para garantizar los derechos de una forma sostenible, como decimos, ¿no? Estos ODS. Pablo, ¿algo más que quieras agregar sobre este tema hambre cero? Pues Derecho yo nada más que sí insistir en el tema de la investigación. Necesitamos generar investigación social, investigación científica de toda índole. Yo invitaría a la comunidad universitaria a estudiar este tema, que no lo vean lejano, porque es algo que nos va a impactar, sobre todo a la población joven, que cuando ya estén en edad adulta se van a enfrentar a problemas muy graves, climáticos, ambientales, de alimentación, y que si no asumimos nuestra responsabilidad de investigar y generar soluciones integrales a estas grandes problemáticas con enfoque de derechos humanos, pues vamos a ver panoramas todavía más sombríos. Entonces yo necesito y creo que es necesario enfatizar en ese tema y que asumamos que nos va a impactar de una u otra manera, ¿no? Pues es eso, nada más. Ok, muchísimas gracias, Pablo. A ti, Leticia. Gracias. Este podcast es realizado por Comunicación Institucional UR, Experiencia Estudiantil, UR Live.